La historia es lineal. La historia es lineal porque Dios la comenzó y Dios la va a terminar. Fluye desde la primera creación hasta la segunda y última creación. Desde la creación del cielo y tierra originales hasta la creación del cielo y tierra nuevas. Se mueve de manera inexorable a lo largo de el plan soberano, voluntad y propósito eternos de Dios. La historia de la redención es una historia de el principio hasta el fin mismo. Desde el momento de la creación del universo físico hasta el momento de la creación del universo final del cielo y la tierra, nuevos finales. Pero dentro de esa historia lineal, moviéndose desde el comienzo hasta el fin mismo, hay ciclos. Hay ciclos que están sucediendo constantemente, incesantemente, y básicamente son definidos de una manera por el versículo 16. En las generaciones pasadas, Él permitió a todas las naciones ir por su propio camino. La palabra permitió es aeano en el griego y significa dejar solo. Todas las naciones antes de la nuestra llegaron a un punto en el que Dios las dejó solas, como Efraín es entregado a los ídolos. Déjalo solo. Llega un punto en la historia de toda nación en la que Dios abandona esa nación. Esto no es particular para nosotros o ninguna otra nación singular. Este es el ciclo, la serie interminable de ciclos de la historia. Cuando Dios abandona una nación, podrás decir cómo se ve. Pase a Romanos 1 y le voy a mostrar exactamente cómo se ve. Como dice en el libro de los Hechos, Dios se había mostrado mediante la lluvia y la provisión de cultivos fructíferos, y lo que Dios Juan Calvino llamó gracia común. Él se manifestó, se mostró a sí mismo en la creación, se mostró a sí mismo en la ley escrita en el corazón, se mostró a sí mismo en la razón humana, la cual lleva de regreso a una primera causa. Pero de manera inevitable, las naciones pasan por un ciclo desde el conocimiento de Dios hasta ser abandonados por Dios. Así es como funciona. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Permítame detenerme ahí y decir que hay formas múltiples de la ira de Dios. Hay ira eterna, ira escatológica que viene en el regreso de Cristo, y antes de su regreso está la ira cataclísmica que podrá venir de algún desastre natural. Hay ira de siembra y ciega, incorporada en toda iniquidad, incorporada las consecuencias negativas e inevitables. Hay formas múltiples de la ira de Dios. Esto habla de una forma de ira diferente de todas esas. Esta es una ira que yo llamaría la ira del abandono. Esto es, así se ve cuando Dios deja a una nación, cuando les permite ir por su propio camino, cuando ya no hay refreno en su corrupción. Detienen la verdad en injusticia. Aquello que les es conocido de Dios, Dios se lo manifestó de nuevo por la ley escrita en el corazón mediante la razón humana, de tal manera que, siendo entendidas, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es inexcusable no creer en Dios, tanto en su poder creador como en su naturaleza moral. Versículo 21
condena aún más a la humanidad, pues habiendo conocido a Dios, no que le conocieron de manera salvadora, sino que conocieron de su existencia y algo de su existencia y su poder y naturaleza moral, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Todo desde animismo hasta el tipo de agnosticismo sofisticado que hace del hombre el rey del universo en nuestra sociedad en la actualidad. Han recreado a Dios en su propia imagen. Cuando una nación tiene conocimiento de Dios que está disponible a partir de la creación y a partir de la ley escrita en el corazón, en una conciencia activa, ellos son inexcusables cuando Dios desata su ira sobre ellos. Si usted añade a esos componentes que todo ser humano posee, el hecho de que han sido expuestos a su ley escrita, la culpabilidad es incluso mayor. Ahora, dice, la ira de Dios se revela contra dicha sociedad, contra dicha nación. ¿Cómo se ve? Aquí viene en el versículo 24. Dios los entregó, este es Dios dejándolos irse, este es lenguaje judicial que es usado para referirse a un prisionero que es entregado a aquellos que le van a aplicar castigo. Dios en su ira los entregó, los dejó ir a las cosas que deseaban sin refreno, los entregó a las concupiscencias de sus corazones, a la inmundicia, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Qué pasa en una nación que Dios abandona? Lo que pasa en una nación que Dios abandona es una revolución sexual, porque se vuelve sexualmente pervertida, se vuelve preocupada sexualmente. Esto es debido a que el versículo 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, cuando usted tiene una nación que ha sido abandonada por Dios, habrá una revolución sexual. Versículo 26 añade la segunda etapa. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esa última bien podría hablar de la SIDA o cualquier otra enfermedad venérea que afecta a los homosexuales. El primer paso que evidencia el abandono de Dios es una revolución sexual. El segundo es una revolución homosexual. Y las mujeres que se aferran a una conducta sexual normal porque tienen un instinto incorporado, instintivo sexual como madres, son las primeras que guían en el desfile ahí en Romanos 1, son las que intercambian la función natural antes que los hombres y hombres. Versículo 28, tercera etapa, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, de nuevo sigue regresando, que no aprobaron en tener en cuenta a Dios, que no se aferraron a la verdad, sino que la cambiaron por una mentira, de nuevo repitiendo la causa de esto. Y el tercer paso, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, una mente que no funciona. Hay un tipo de locura. Una nación abandonada por Dios tiene una revolución sexual seguida de una revolución homosexual seguida de la locura. Y la locura es cuando usted piensa que usted es una mujer y es un hombre usted. La locura es cuando usted piensa que hay 100 géneros. Locura es cuando usted hace leyes para proteger a aquellos que están locos.
Pensando que eres un hombre cuando eres una mujer, te colocan en una categoría de alguien que piensa que es una papa frita. Esto es juicio. Esta es la ira siendo descrita en Apocalipsis capítulo 1. Este es el ciclo. Revolución sexual, en Romanos 1, perdón. Revolución sexual, homosexual, revolución sexual, revolución homosexual y después una mente que no puede operar. No puede encontrar su camino de regreso porque no es racional. Esa irracionalidad está incrustada en la conducta, expectativas culturales e incluso leyes. ¿Se oye conocido? La gente algunas veces me pregunta, ¿crees que el juicio va a llegar a Estados Unidos? No, ya está aquí. Ya ha estado aquí por mucho tiempo. Y ahora está atrincherado no solo en la cultura, sino en el liderazgo. Ahí, tan loco como la gente más miserable en la sociedad. Y esa locura domina todo. ¿Cómo encuentras tu camino de regreso? No lo encuentras. No lo encuentras. Y a partir de esa locura, Romanos 1 termina con una lista horrenda de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, imitadores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Después esa condenación terrible en el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios debido a la ley escrita en sus corazones y conciencia, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, lo cual significa que hacen leyes para legalizar la impiedad. Dices, ¿qué tiene que ver esto con Isaías? Regresemos a Isaías 1. Regresemos a Israel. El mensaje de Isaías fue decirle a Israel que estaban bajo juicio. Estaban bajo juicio. Y él comienza su mensaje en el versículo 2. Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Se oye conocido de nuevo? Este es el ciclo. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego. Vuestra tierra delante de vosotros comida por extraños, por extranjeros, y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada, como una ciudad asediada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Incluso Israel no se escapa de el juicio inevitable de Dios cuando ellos se vuelven de Él en
El Salmo 81, leemos versículo 10. Yo, Jehová, soy vuestro Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Escucha esto. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Romanos 1. Los dejó a la dureza de su corazón para que caminaran en sus propios consejos. Ese fue Asaf, quien vivió en el día de David. Debido a su rechazo de Dios, Israel pasó por el mismo ciclo que todas las naciones en el pasado han pasado. Dios los dejó y quitó su refreno, quitó su protección. Y el juicio comenzó a caer. Él desató ese juicio con la masacre de Babilonia y cautividad. El relato más poderoso de ese juicio se encuentra en Isaías 5 y 6. Hemos estado dando vueltas a la pista, aterricemos en Isaías 5 y 6. Unas veces no puedo predicar acerca de un solo versículo, voy a cubrir 2 capítulos rápidamente. Esto es muy poderoso para entender. Isaías 6 necesita entender el contexto. Comienza con la parábola del Señor. Esta es una parábola exquisita al comienzo del capítulo 5. Es una canción de funeral. Esta es una canción de lloro, de duelo. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar. Esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres, bushim, hebreo para moras agrias. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerá en el cardo y los espinos. Y aun a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. En la Israel antigua, como incluso en la actualidad, los valles estaban llenos de grano y los costados de las montañas de uvas. Los rabinos suelen decir que cuando Dios estaba distribuyendo rocas, Él accidentalmente dejó caer demasiadas en Israel. Esas rocas por todos los montes en Israel solían crear las terrazas que básicamente establecían el suelo para crecer, para producir vino. Esta es una historia triste. Jesús va a retomar esto y hacer mucho de esto en la parábola de Marcos 12. Vamos a llegar a eso. Dice usted, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? Es el Padre refiriéndose a Jesús como el amado. Es el Padre quien dijo, mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Esta es una canción que el Padre está cantando una canción de funeral acerca de una viña que le pertenecía al amado.
¿Cómo sabemos eso? Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y aquí clamor. Ahora, veamos el principio de la parábola y veamos si podemos entender lo que está pasando en este lenguaje. Esta es una historia triste, incluso a nivel agricultural, pero a nivel del que debe ser interpretada, es infinitamente más triste. ¿Qué significa que Dios tenía una viña en una ladera fértil y que Dios colocó a su pueblo en una tierra llena de ¿qué? De que fluye leche y miel? Un jardín fértil de productividad potencial. Él la había despregado y colocado piedras. Algunos comentaristas piensan que se refiere a que Dios quitó a los cananeos, que eran una amenaza para Israel, le plantó vid escogida, y los judíos son un 50% de los campeones de ajedrez en el último siglo han sido judíos, y 25% de todos ellos aceptados en escuelas, de las mejores escuelas, son judíos. Son una vid noble. Son una vid noble. Una viña noble. Y fueron plantados en un monte fértil. Y había edificado en medio de ella una torre. Probablemente se refiere a Jerusalén. Y se levantaba una torre para cuidar la viña y ver si no venían animales que puedan causar daño. Y los que estaban ahí eran sacerdotes y profetas, los que estaban ahí cuidando. Y ese vino podría referirse al sistema sacrificial. Con todo ese esfuerzo le esperaba uvas buenas y recibió moras agrias. Después vienen las preguntas retóricas. ¿Podría Dios haber hecho más de lo que hizo? Y la respuesta es no. Eso es suficiente, haber esperado buenas uvas. ¿Por qué es que produjeron uvas sin valor? Bueno, según Romanos 3, se les entregó los oráculos de Dios. Según Romanos 9, se les entregó la adopción, se les entregaron los pactos, la ley, se les entregaron el templo, los padres, se les entregaron los padres, se les entregaron las promesas, e incluso se les entregó a Cristo. ¿Por qué el fracaso? ¿Por qué cuando Dios buscó justicia, hubo derramamiento de sangre? ¿Por qué cuando buscó justicia, aquí un clamor? En hebreo buscó Mishpat y encontró Mishpat, buscó Tzedakah y encontró Tzeakah, un juego de palabras. Entonces, Yahweh ha derramado de manera abundante amor sobre Israel y se han rebelado. Y Dios reacciona. Versículo 5. Los voy a dejar desprotegidos, totalmente expuestos, y van a ser aplastados. La cerca de protección, de toda la protección, pisada. Van a ser asolados, van a quedar desiertos, nunca cuidados, sin lluvia. Esta es la ira del abandono. Acabé con ustedes. Acabé con ustedes. Así es como todas las naciones, esta es la dirección en la que han ido todas las naciones en la historia humana, incluso Israel. El Señor no solo hace una condenación general, Él entra con incisión. Esa es la parábola. Aquí empieza de manera específica. Veamos pecados específicos. Y verán aquí la palabra ay, que llega hasta el versículo 23, usada 6 veces. Ay es en hebreo una palabra onomatopéyica. Hoy, expresando horror,
ante el juicio. Hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad hasta ocuparlo todo. Se caracterizaban por el materialismo. Un materialismo que quería abarcarlo todo. Y dice, sus casas van a quedar asoladas, incluso las grandes, las finas. El segundo ay, en el versículo 11, es para los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Refiriéndose a la creación del cuerpo, no piensan en sus propios cuerpos. Esta es la búsqueda de placer, embriaguez, caracterizado por fiestas desenfrenadas de embriaguez. Debido a estos dos pecados, versículo 13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Versículo 14 él dice, ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca. Allá descenderá la gloria de ellos de Jerusalén y su multitud y su fausto, refiriéndose a el desenfreno, la embriaguez y todo lo que va con ello, descienden a la boca del Seol. Los humildes son destruidos y también los soberbios. Versículo 16, pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios Santo será santificado con justicia. Ahora, estamos llegando a una pista para saber de lo que trata Isaías 6. Es acerca de santidad relacionada al juicio. Trata de santidad relacionada al juicio. Los ayes continúan, el tercero está en el versículo 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta. En otras palabras, tienen una carga tan grande de pecado que no pueden cargarla sobre su espalda. Tienen que conseguir un carro en una carreta, jalarla, desfilarla y jalarla con animales. Esto es pecaminosidad desafiante, esto es pecaminosidad agresiva. Y esto también es pecaminosidad que se burla, versículo 19, los cuales dicen a Dios, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Esto es ellos diciendo, si a Dios no le gusta que haga algo al respecto. Una actitud, una burla desafiante, de menosprecio, que incluso se refieren a Él como el Santo y lo retan para que pare lo que están haciendo. El cuarto pecado está en el versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Sé que ustedes probablemente pensaron en Isaías 5:20, conforme ven a lo que está pasando en nuestro país, en donde todo es volteado de cabeza, criminalizando la justicia y legalizando el pecado. Esto es perversión moral. Esto es pecaminosidad desafiante, perversión moral y el materialismo agresivo, la embriaguez. Versículo 21, viene otro, hay de los sabios en sus propios ojos. Esto es una altivez arrogante. Ellos piensan que pueden hacer lo que quieran y están orgullosos de ello. Y después, número 6, versículo 22, de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Aquí se refiere a líderes. Liderazgo corrupto. Los pecados que dominaban su cultura, el materialismo, la locura por el placer, la pecaminosidad desafiante, la perversión moral, la soberbia arrogante y líderes corruptos. Escalaron porque Dios los dejó. Escalaron a un punto en el que el juicio tenía que caer.